y cómo han sobresalido estos distritos para después poder comparar con otros distritos. Sí, bueno, son 8 indicadores. Rápidamente es sobrecarga de proyectos, que en simple es tener muchos proyectos aprobados para la cantidad de presupuesto que se tiene. Es como irreal tener una cartera de tantos proyectos y por gusto sigues aprobando más proyectos si el presupuesto que tienes no te va a permitir hacerlo. Es decir, nunca los vas a poder hacer porque no tienes la plata, no tienes el presupuesto. Comparamos la cantidad de proyectos que tienes versus el dinero que tienes para los próximos 4 años. Ese es un indicador. El siguiente es administración directa, que es una modalidad de contratación donde el municipio es como que se hace él mismo el constructor. Entonces ellos contratan el fierro, compran el cemento, compran el fierro, contratan a los obreros y ellos mismos directamente administran la obra. ¿Y eso está bien o mal? Esa es una modalidad que nosotros hemos encontrado, es la que mayor probabilidad de sobrecostos, retrasos y paralizaciones tiene. ¿Por qué? Porque el municipio no es una empresa que esté especializada en hacer obra pública, ¿no? Entonces, y justamente, por ejemplo, en ese indicador, mientras que Punta Hermosa, que ocupa el primer puesto, tiene el 3% de su cartera con administración directa, Villa María del Triunfo, que es el último puesto, tiene el 45% de su cartera bajo administración directa. Entonces, imaginen la cantidad de proyectos que tiene que estar supervisando la municipalidad, pero directamente, de comprar, de hacer directamente la obra, ¿no? Y eso no debería ser su trabajo, pierde tiempo ahí. No, y efectivamente, esta modalidad... Claro, y esta modalidad se creó en realidad para distritos rurales, donde pues no hay oferta de empresas constructoras, y se entiende que, oye, no voy a dejar a la población sin agua porque no hay nadie interesado en construir el canal, yo voy y lo construyo con mis propios recursos. Pero estamos en Lima, estamos en zonas urbanas donde no se entiende en verdad esta modalidad de contratación. Muchas veces la usan para dar empleo, es como generar empleo. Yo, municipalidad, voy a hacer la obra y voy a contratar a gente del distrito para dar empleo. Pero la verdad es que el objetivo de los proyectos de inversión pública no son generar empleo, son cerrar brechas, son dar agua, construir el colegio, el hospital. Y lo más rápido posible sería mejor. Además también podríamos ya como que alzar la ceja y decir, esto se presta a la corrupción. Sí, porque es mucho más difícil de supervisar. Yo no voy a decir que en la contrata no hay corrupción, porque obviamente y lamentablemente la hay, ¿no? Pero en contrata es lo que normalmente tenemos en la cabeza es, se hace una licitación, se contrata a una empresa, hay una empresa supervisora, se hace la obra. Igual hay deficiencias ahí, pero en el otro caso es la misma municipalidad comprando con órdenes de servicio, contratando a los obreros, entonces ahí es mucho más difícil supervisar, ¿no? Muy bien, entonces habían más de estos indicadores que ustedes habían analizado y habían determinado que marcan la eficiencia e ineficiencia en un gobierno local. En este caso, sí. Sí, tenemos sobrecosto, cuánto dijimos que iba a costar y cuánto termina finalmente costando la obra, y ahí hay sobrecostos que superan en algunos casos el 50-60% de la cartera de proyectos. Por ejemplo, Lince, que si bien está en el puesto 3, en ese indicador de sobrecosto es su talón de Aquiles, digamos, porque es uno de los últimos en ese indicador. En el resto estaba bien, pero ese indicador hace pues que esté en el puesto 3 y no en el puesto 1, por ejemplo, ¿no? Tiene un sobrecosto alto respecto a lo que se declaró viable. Luego está el retraso de proyectos, que es como el indicador que más vende, porque en realidad uno ve el retraso y ve retrasos de 3 años, más de 1000 días de promedio en retraso de los proyectos, ¿no? De la fecha que yo dije que iba a terminar el proyecto, comparamos al 31 de diciembre y vemos que, oye, este proyecto se debió de terminar hace 3 años y todavía no se termina, ¿no? Y ahí en realidad la mayoría de distritos superan los 1000 días de retraso. Y eso obviamente es un costo a la ciudadanía porque son 1000 días en los que no accede a ese servicio que no se quería prestar. La obra, claro. Exactamente. Y lo mismo con proyectos detenidos, ¿no? Proyectos que se paralizan. Ese es otro de los indicadores. Luego tenemos el típico de avance en la ejecución, porque efectivamente es necesario ejecutar el presupuesto. Hay un indicador de liquidación de proyectos, y esto es cuando ya se cierra el proyecto, hay un trámite administrativo que se tiene que hacer, que se llama liquidación, para que la institución que se va a hacer cargo de la obra la adquiera. Es como que se adquiera la propiedad de la obra y empieza a hacer
el mantenimiento y tal. Entonces, si yo cierro un proyecto, pero no lo liquido, ese proyecto, por ejemplo, en un caso extremo, si es una escuela, va a quedar ahí y no va a haber nadie que pueda contratar, por ejemplo, plazas docentes para esa escuela o que haga mantenimiento a esa escuela, porque formalmente no le pertenece a la institución, no está liquidada esa obra, ¿no? Y el último es atomización de proyectos, que es hacer muchos proyectos chiquitos. Villa María del Triunfo, por ejemplo, también tiene ese problema. Tiene más del 60% de su cartera como proyectos pequeños, que representan menos del 5% de su presupuesto. Entonces, eso obviamente genera ineficiencias porque para cada proyecto tengo que estar contratando, en caso de administración directa, bueno, todo, y en lo otro tengo que estar viendo el supervisor y todas las licitaciones y todos los procesos y se generan ineficiencias, ¿no? Entonces, cuando ustedes han determinado que Punta Hermosa y Magdalena son los distritos más eficientes, es porque en estos 6 indicadores todo lo han hecho en promedio bien. En esos 8 indicadores son en promedio los mejores, lo cual no quiere decir que en todos estén bien, porque es como en el colegio, ¿no? Uno puede tener un promedio muy alto, pero de repente hay un curso en el que no te va tan bien y bueno, con el resto lo compensas, pero esa es la idea del índice, ¿no? Son el promedio de 8 indicadores y Punta Hermosa, Magdalena, Lince son los 3 primeros, por ejemplo, pero ahí está el caso del Lince, ¿no? Lince está en el puesto 3, pero en sobrecosto está entre los últimos. Si mejorara ese indicador, probablemente estaría en el primer puesto, ¿no? Muy bien, entonces, ya hay indicadores. ¿Ya ha habido antes un ranking así con indicadores? Nosotros lanzamos este índice el año pasado. De hecho, una compañera creo que estuvo acá contigo en este set, para gobiernos regionales, ¿no? Ahora lo hemos hecho para gobiernos regionales, pero también estamos incluyendo provincias y distritos. Porque es bueno tener estos indicadores con cada uno de estos ítems para comparar, ¿no? Entonces se puede comparar cada una de las municipalidades, cómo ven esto, cómo ven lo otro, cómo ven lo otro, y ponerles en el ranking en donde están. Sí, efectivamente, y toda esta información está disponible y pública en nuestra página web, que es propuestasdelbicentenario.p. Uno puede entrar ahí, hay un observatorio de indicadores y ver los resultados de su distrito, comparar con otros, ver cómo ha cambiado de este año al año anterior. Toda la información está pública y también además hay un par de informes con propuestas sobre cómo mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos en mediano plazo es cambiar ese chip del construir obra, del construir infraestructura, por prestarle la atención al servicio. Al ciudadano al final lo que le interesa es tener agua, que le den un buen servicio de educación, que le den un buen servicio de salud, independientemente de quién lo hizo, cómo se hizo, si se construyó de una forma o de la otra. O sea, a la gente probablemente lo de administración directa, si se hace con contrato de administración directa, no le interesa que llegue el servicio, ¿no? Entonces, poner el foco en eso, en contratar no tanto la construcción del tubo, sino el servicio de agua en el hogar, ¿no? Y pagar en función a eso. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí explicándonos, y además estos rankings nos ayuda a también tener un poco el poder de pasar lista quién está bien, quién está mal, en dónde, en qué puesto está nuestra municipalidad. Muchísimas gracias a Nicolás Besic por estar aquí y